Queridos estudiantes, bienvenidos a la asignatura Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia en la Universidad Católica de Cuenca. Mi nombre es Juan Carlos Romero Heras y estaré a cargo de esta asignatura y espero que puedan aprovecharla y aprenderla de la mejor manera. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios y derechos de niñas y adolescentes. Primero vamos a abordar en una primera instancia lo que son los principios que rigen a este tipo de derecho y posteriormente vamos a hablar sobre los derechos, puesto que son dos asuntos totalmente diferentes. Primero debemos hacer una introducción y explicar y por supuesto por su parte entender qué son los principios. Los principios los podemos entender como aquellas normas de carácter general o de carácter universal, son un fundamento de base ética y moral que tienen un solo objetivo, que es orientar conductas y acciones humanas. En términos de Robert Alexy, estos son mandatos de optimización, a través de los cuales procuran la mejor y efectiva realización de los derechos. Es decir, si yo tengo un principio de justicia, en cualquier conducta, en cualquier accionar en administración de justicia, este principio procurará o permitirá que el juzgador aplique de mejor manera aquel principio. En la materia que nos ocupa encontramos 5 tipos de principios: el principio de interés superior, el principio de trato preferente, el principio de ejercicio progresivo de derechos y el principio de ejercicio más favorable. El principio de interés superior es uno de los principios de trascendental importancia dentro de la asignatura. De manera general, lo podemos entender como aquel interés prioritario o preferente. En un momento de decisión, favorecer a el interés que está prestando el menor en ese momento. En otras palabras, se debe favorecer cuando un acto o cuando una acción lo favorezca o lo perjudique de manera directa o indirecta. El tratadista Silero establece claramente cuando define a los principios como aquellos que tienen el objetivo de proteger y asegurar el ejercicio de derechos. Y él considera que estos están íntimamente relacionados a las autoridades de carácter público en la toma de decisiones. Por su lado, Plácido, el tratadista Plácido, complementa este razonamiento y señala que se aplica este principio en el momento de tomar decisiones para poder observar la mejor satisfacción de derechos subjetivos. Para el caso que nos aplica, este principio se debe entender desde un punto de vista interpretativo, en el cual, cuando nosotros tengamos una norma y un hecho al cual se lo debe aplicar, se debe considerar la norma que sea más favorable o más beneficiosa al menor, pero también se debe escuchar lo que piensan los niños, niñas y adolescentes. En sentido general, el principio de interés superior es un principio trascendental dentro del derecho de familia, niñez y adolescencia, puesto que este es el que ata un conjunto de derechos y principios para la mejor realización de los derechos de menores. Por otra parte, el principio de trato preferente nos va a referir que en caso de conflicto de aplicación de derechos y de decisiones, siempre va a prevalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes, puesto que este grupo de personas merece un trato de atención especial, favorable, puesto que han sido reconocidos estos derechos en la Constitución y la ley. En términos muy generales, el principio de trato preferente es que todas las decisiones en aplicación de derechos y decisiones
se deberá aplicar lo más favorable a niños, niñas y adolescentes. Es necesario aclarar que los principios tienen como una característica que todos tienen una misma jerarquía y todos tienen una igual valoración dentro del mundo jurídico, por lo que todos van a tener una relación dentro de criterios y conceptos. El principio de igualdad y no discriminación es un principio que se encuentra innato a las personas, a los seres humanos, por el simple hecho de serlos. Todos somos iguales ante la ley y todos somos iguales en el ejercicio de los derechos. Nuestra normativa, o para entender de mejor forma este derecho, lo tenemos que ver como un principio, como una regla y como un derecho. Como principio, ya lo hemos visto, este principio busca la mejor realización posible del principio de igualdad. Es decir, si el artículo 11.2 de la Constitución de la República me indica expresamente que nadie puede ser discriminado, este principio es este mandato de optimización que me permitirá a mí tomar la mejor decisión en la proyección de este derecho. Este principio de igualdad, como regla, las reglas tienen una presunción de hecho y una consecuencia de derecho, va a sancionar todo tipo de discriminación. Y es así que si nosotros revisamos el artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona coercitivamente el incumplimiento o la inobservancia a la persona que vulnere el principio de igualdad con una sanción coercitiva por no haber respetado este principio. Y como derecho siempre va a plantear una igualdad formal y una igualdad material. Formalmente este principio se ve reflejado en que la ley observe este principio de igualdad. Es decir, una ley no solamente es pertinente que sea creada de manera adecuada y óptima, sino también es pertinente y adecuado que una ley promueva condiciones de igualdad. Una ley no va a poder promover desigualdades. Y en sentido material es que la ley en efecto sea aplicada para que se pueda ser ejercida por todas y todos los ciudadanos. Entonces, este principio siempre nos va a permitir que todos los niños, niñas y adolescentes y todos los componentes de ese núcleo familiar deban ser observados en condición de igualdad. Un niño o niña o adolescente no puede de ninguna manera ser tratado de forma diferente con otros. El principio de ejercicio progresivo tiene tres gradualidades importantísimas, ¿no es cierto? Primero, hay un avance gradual, es decir, el derecho es dinámico, el derecho va cambiando, el derecho va evolucionando, consecuentemente va a ir mejorando y va a ir perfeccionándose. ¿En qué medidas? En medidas técnicas para su ejercicio y goce, porque siempre una norma una regulación va a tener como objetivo la mejor realización o la mejor satisfacción social con la medida. El segundo eje del ejercicio progresivo es la no regresividad, es decir, un derecho no puede dar un paso atrás en su ejercicio, no se puede disminuir. Es decir, que si yo estoy garantizando tal o cual conducta, esta debe ser respetada y no disminuida bajo ninguna circunstancia. Y un tercer eje del ejercicio progresivo siempre va a ser su interpretación. En el caso que ustedes puedan realizar un informe, un análisis de caso, ustedes deben interpretar las normas siempre verificando que la norma sea aplicable y que garantice una mejor protección a niñas, niños y adolescentes. Aquí vamos a ver que existen excepcionalidades normativas que una norma posterior me permita la aplicación en el caso concreto cuando tengamos un beneficio mayor de la norma que estuvo vigente en ese momento. Esto en cuanto a principios, no olvidemos que los principios tienen igual jerarquía, ningún principio está
por sobre otro principio y que todos deben realizarse de manera íntegra, todos se deben observar o todos se realizan en un mismo momento. Por eso tenemos conceptos similares dentro de la efectiva realización y que el más importante, el principio base dentro del derecho de familia, niñez y adolescencia es en efecto el principio de interés superior, porque en él están involucrados el principio de igualdad y no discriminación, el principio de progresividad, etc. Respecto a los derechos, es importante poder dialogar sobre qué es derecho, algo tan simple. Y podemos nosotros definirlo en términos generales de que el derecho es un sistema normativo e institucional, es evidente. Tenemos una norma y no tenemos instituciones que las cumplan, simplemente el derecho pasa a ser inerte, pasa a ser inexistente. Este derecho, este sistema normativo va a tener como objetivo regular la conducta externa de las personas. No olvidemos que el fin del derecho es construir una sociedad mejor, una sociedad adecuada en donde la razonabilidad y la racionalidad tengan una efectiva realización. Este derecho nos va a permitir a nosotros resolver conflictos de relevancia jurídica, evidentemente, pero también otro tipo de conflictos de relevancia no necesariamente jurídica. Y una característica sustancial es su coercitividad. Como ya veremos en los derechos que vamos a analizarlos muy brevemente, un derecho no puede llamarse tal si es que no tiene una forma coercitiva de realización, es decir, una forma que obligue a cumplir. Cuando hablamos de derechos, nosotros hablamos de obligatoriedad. Y cuando hablamos de principios, hablamos de que ese derecho debe ser visto a la luz de la justicia, a la luz del principio de interés superior, etc. Dicho esto, vamos a analizar muy brevemente cuáles son los derechos más relevantes en temas de familia, niñez y adolescencia. Vamos a iniciar con el derecho de alimentos. Este derecho va a tener como destinatarios fundamentalmente, y que es muy común, a menores de edad, ¿no es cierto? Menores de 18 años, a niños, niñas y adolescentes. Pero también, y como veremos en el punto adecuado, en el momento adecuado, perdón, también está destinado a las personas adultas, ¿no es cierto?, que no pueden valerse por sí solas. Este tipo de derechos que tienen un fin fundamental, que es asegurar la subsistencia diaria del beneficiario, como es alimentación efectivamente, como es asegurar vivienda en donde dormir, asegurar educación y asegurar recreación. Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido como prerrogativa que este derecho se lo puede realizar a través de una contraprestación económica, el pago de una pensión alimenticia, por ejemplo, que se debe dar a el menor, inclusive a la persona que está en un estado de gestación, y a adultos mayores el derecho o la obligación que tenemos los padres, los hijos para con nuestros padres. Este derecho es multidimensional, ¿no es cierto? No solamente va a haber un tema de alimento, como lo hemos visto, también va a tener una situación de vivienda, es decir, un lugar adecuado en donde vivir, donde permita la realización de manera digna, en donde nos va a permitir estar en un ambiente adecuado, educación, ojo, el derecho a la alimentación no solamente se reduce a alimentos, sino también a qué voy a educarme, cómo me voy a educar, y el derecho a la recreación y al acceso a aquello. Entonces, este derecho de alimentos tiene una dimensión bastante amplia. Por su parte, el derecho de visitas tiene una prerrogativa fundamental, que es aquella comunicación que lo realiza el padre de familia o madre de familia que no tiene la tenencia. Aquí me detengo un momento en explicar qué es la tenencia. La tenencia es aquella posibilidad, aquella facultad que tiene uno de los padres para poder cuidar al menor, ¿no es cierto?
tenencia se lo ejerce en el momento en el cual existe, por ejemplo, una separación y el niño vive con la mamá y está dependiente de esa madre. Este derecho tiene una característica fundamental porque tiene como objetivo tener una comunicación fluida, transmitir ideas, transmitir comunicaciones, tener esa relación de empatía dentro del miembro familiar, crear relaciones subjetivas o psicológicas de padres para con nuestros hijos, poder crear estos nexos psicológicos, estos nexos emocionales que se van creando. Este derecho de visitas puede suspenderse bajo una sola circunstancia, cuando existe violencia intrafamiliar, es decir, cuando uno de los progenitores ha ocasionado un encuentro, una desaveniencia en contra del seno familiar. Hay agresiones. Ahí este derecho de visitas puede ser suspendido o puede ser no ejecutado, ¿no?, cuando se va dando. El otro derecho es el derecho a ser escuchados. No olvidemos que una de las características fundamentales del ordenamiento jurídico, legal y constitucional es de que nosotros debemos tomar nota de las necesidades y de las opiniones de niñas y adolescentes. No podemos generar políticas públicas, normas o acciones si es que los niños, niñas y adolescentes no expresan sus opiniones en donde se afecten sus intereses. Esta dimensión de derecho se ve llevado a otro momento fundamental, como es cuando existe una separación, un divorcio. El juez les pregunta a los niños cómo se sienten, cómo están y con qué padre les gustaría estar, tema de tenencias. Pero fundamentalmente estos niños, estas opiniones deben ser consideradas como parte del ejercicio adecuado y óptimo de los derechos. El siguiente derecho es el derecho a la salud, ¿no es cierto? La Constitución de la República establece que este es un derecho fundamental para la realización de las personas. Es parte o está innato a la dignidad humana. Primero, este debe ser un derecho de carácter gratuito, ¿no es cierto? Y va a tener 3 dimensiones de acción: la prevención, la atención y la rehabilitación. La prevención en el sentido de que no vamos a permitir que los niños generen enfermedades, puesto que vamos a tener una repercusión mayor en la salud de las personas, sino más bien vamos a prevenir. Es decir, si es que las lluvias de exceso nos causan infecciones de dengue o infecciones respiratorias, nosotros lo que vamos a hacer es a fumigar o vamos a hacer campañas masivas de vacunación. En el caso que esto no haya podido contener, el sistema de salud pública y privada deberá dar un contingente y atender. Y en el caso de tener una complicación o tener una afección a la salud, rehabilitar, ¿cierto? Esto por un lado de la atención. Pero también es importantísimo hablar de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Es parte del derecho a la salud, puesto que si yo estoy en un lugar en donde no tengo las condiciones adecuadas y óptimas para poder desarrollarme, voy a ver afectada mi salud de manera fundamental. Pero yéndonos un poco más allá, es parte de la nueva dimensión el tener un vínculo afectivo con sus padres, puesto que estos vínculos nos establecen estas relaciones de bienestar, de sentirnos bien y sentirnos de manera óptima. Estas son dimensiones que plantea el derecho a la salud dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, que ve a los derechos desde una óptica mucho más amplia que específica. Y finalmente, vamos a abordar el derecho a la educación.
Este también, por mandato constitucional, tiene una dimensión gratuita, no tiene costo alguno, ¿no es cierto? Tanto en su acceso y permanencia, es decir, a ningún niño se lo puede privar, a ningún niño se le puede negar el acceso. Pero una vez estando dentro del sistema de educación, no se lo puede aislar ni tampoco suspender. En pandemia pasó un tema muy interesante, puesto que muchos niños, para poder continuar en el proceso escolarizado, y si no tenías una computadora, no podías continuar dentro del sistema público. Y aquí es en donde el derecho a la educación se vio vulnerado, puesto que el Estado no tomó las condiciones necesarias o las decisiones necesarias para garantizar que sus niños tengan acceso a Internet y equipos de conectividad. Aquí es importantísimo nosotros referirnos a que el Estado debe tomar todas las decisiones para garantizar este derecho. Y es importante poderlo ver porque cuando ustedes estén en situaciones concretas, materiales, de análisis, van a tener que revisar y poder ver estas aristas que quizás desde otras profesiones no lo vean. También el derecho a la educación establece que debe existir un respeto al ambiente cultural y étnico. Es decir, nosotros como Estado constitucional de derechos y justicia vivimos en un Estado plurinacional, pluricultural, en donde tenemos más de 21 culturas y etnias. Tenemos muchas diversidades en las cuales nos debemos respetar. No podemos nosotros obligarle a vestir de determinada manera a quien su cultura o sus creencias no lo permiten. Entonces, el sistema de educación viene a respetar aquello. Un tema fundamental es de que el sistema de educación se debe adaptar, el principio de adaptabilidad establecido en la ONU, se deben adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes. Nuevamente, en caso de pandemia, si es que nosotros tuvimos una crisis bastante radical respecto de no tener la presencialidad, lo más normal era que el sistema se adapte a un sistema en línea, ¿no? O un sistema híbrido, un sistema a distancia o semipresencial, pero esa es la capacidad que tiene que tener el sistema de educación para poder dar contingentes. Y un asunto fundamental, la educación, si hablamos de gratuidad, hablamos de acceso y permanencia, de respeto de derechos, vamos a hablar de una educación de calidad. La educación no puede ser de baja calidad, puesto que cuando yo doto a los estudiantes de mejores condiciones o de mejores herramientas, vamos a tener un ciudadano mejor preparado para poder enfrentar el futuro. Esto ha sido la clase que me he permitido dar el día de hoy. Espero que sea de su provecho y cualquier duda que tengan lo podamos realizar en el foro respectivo. Muchas gracias.